pero vamos a hablar del tema de hoy, que es para lo que fui convocado, y parece que es una cosa que se va poniendo de moda. Si es que algún contrato alguna vez podría ponerse de moda, sería este, el fideicomiso. ¿Por qué? Porque es una beta que abre muchas circunstancias y aparte rompe de alguna manera con aquellos que nos enseñaron y todavía hoy nos enseñan en las universidades. Ustedes saben, mire, yo les voy a contar, ustedes ya están trabajando hace algún tiempo, algunos más, otros menos, y los que están en el Poder Judicial, ustedes saben que todavía se enseña en las universidades que los contratos sirven o existen para intercambiar cosas o servicios, bienes o servicios. Y desde el punto de vista jurídico, eso no es cierto. Los contratos sirven para que las personas intercambien derechos que pueden ser sobre los bienes y los servicios, pero no cosas. Eso, cambiémoslo nosotros, voy al kiosco, intercambiamos cosas y dinero. Esto no es así. Es decir, el punto de vista jurídico sobre el contrato es justamente el punto de vista sobre los derechos que se pueden movilizar a través de los contratos. Y esto es básico y fundamental para nuestro pensamiento y para el contrato que vamos a ver hoy. ¿Por qué razón? Porque este contrato, el fideicomiso, permite generar estructuras desde lo económico, pero no estructuras económicas. Es decir, si esto fuese una charla en la Universidad de Economía, en alguna de las facultades de Economía, o en la Asociación de Contadores y Economistas, podríamos decir que el fideicomiso es una estructura de la que emanan diferentes sistemas económicos, pero la estructura del fideicomiso no es económica, es jurídica. Nosotros los abogados somos los que construimos este contrato y hacemos una estructura de acuerdo a los fines que las partes se hayan trazado y quieran lograr. Esto que también en la universidad llamábamos la causa fin, el para qué vinieron estos tipos a hacer esto, a hacer este fideicomiso. Bueno, en base a eso es que se va a realizar una estructura o se va a armar una estructura jurídica con fines económicos, con un trasfondo económico del derecho, que es tan importante para nosotros hoy por hoy en el sistema contractual y digamos que en todos los aspectos que están abarcados hoy por nuestro sistema jurídico, sino sin ir más lejos, le podríamos preguntar hoy a la doctora Mosquera cuál es la importancia en las sucesiones de lo económico. Todo, en realidad las sucesiones son, o cuál es la importancia hoy en el matrimonio de lo económico. Esta es la doctora Mosquera, que es su especialidad y no me va a dejar mentir, pero déjenme que les diga algo. Hoy matrimonios se separan y se divorcian por problemas económicos. Entonces, ojo, a ver, nadie está escapando hoy de lo que son los efectos económicos y de las estructuras jurídicas al conjuro de estas economías, y mucho más los contratos. Entonces, ven ustedes que esto es un principio básico, y más en este tiempo. Les voy a contar algo. Estamos viendo si este tipo de contratos se hacen en pesos o en dólares. Esto es muy actual, muy de nosotros. Vamos a tener en pocos días todavía no está, pero ya está firmada. En pocos días vamos a tener una jurisprudencia de la Sala A de la Cámara en lo civil nacional, firmada por el doctor Picasso, donde aquellas obligaciones asumidas en dólares van a tener que cancelarse en dólar físico, en dólar moneda, no al cambio. Recuerden ustedes 765, 766 en obligaciones, que uno derogaba al otro. Bueno, la jurisprudencia va a sentarse ahora, en pocos días antes del fin de semana, la semana que viene, en que van a tener que abonarse las deudas en dólares en dólares. Ustedes me dirán, ¿y esto cómo va a suceder si yo no puedo comprar más de 200 dólares? En rigor de verdad la Cámara ha dicho esto no es cierto. Uno tiene varias posibilidades de adquirir dólares, por ejemplo los bonos o el contado con liqui, lo cual no hace imposible la adquisición de dólares para el deudor, la hace más onerosa, pero no imposible.
lo cual la Cámara va a entender que esa onerosidad es parte del riesgo que uno asume cuando firma un contrato, un negocio. En la Argentina eso no se puede desconocer. Nosotros no somos un país donde no tenemos problemas inflacionarios. Entonces, quien firma un contrato, y este va a ser una interpretación jurídica que nos va a tomar en lo inmediato, y yo te diría que en los próximos años, creo que algunos ministros de Corte, como el doctor Lorenzetti, van a estar muy de acuerdo con este pensamiento, donde quien se endeuda en dólares va a tener que honrar sus obligaciones en dólar físico. Va a tener que adquirir el dólar. Entonces, veamos nosotros cómo en un fideicomiso es una máquina de generar deudores, el fideicomiso. Pero vamos, empecemos. Este no es un contrato moderno, no es un contrato nuevo, este es un contrato latino, viene del derecho romano, está explotando ahora. Esto es fidei, fe, miren ustedes. O si fuese moderno, nadie utilizaría el latín para la fidelidad o la fe en la comisión, en el fideicomiso. Nosotros lo tuvimos en nuestro sistema desde el año 95 con la 24441, tuvo un derrotero más o menos interesante y entró el 1 de agosto de 2015 en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1666 y se extiende hasta el 1707. Para lo que es nuestro código hoy, realmente bastante profuso, es un contrato largo, pero que ahora está todo muy... Parece que el código lo hubiesen lavado, está como chiquitito. Entonces, esto ha quedado dentro de esto como grande. A ver, ¿cuál es la primera finalidad de este contrato? ¿Para qué alguien realizaría un fideicomiso? La gran permisión de esta figura es que da la posibilidad de aislar bienes, fondos de negocios, capitales, derechos, pero aislarlos. Es decir, los saca de cualquier circunstancia que pueda ser atacada por los acreedores que no sean específicamente los acreedores de ese capital, no los acreedores de los sujetos que lo forman. Esto es básico, esto es fundamental. Un ratito lo hablamos. Avancemos un poquito sobre las estructuras elementales. ¿Qué quiero decir? Que es un patrimonio independiente y separado de cualquier otro patrimonio. Incluso de las partes y de los roles que no son parte, que ahora también les voy a contar cómo funciona esto. Pero es importante ver esta separación, este divorcio con cualquier otro patrimonio. Aparece, Bueres decía que la mejor manera de ejemplificar un fideicomiso era como, dice, no es un capital de afectación, pero la verdad que habría que explicarlo como el capital de afectación. Es un capital que se afecta a fines determinados y ahí queda. Incluso las personas que lo afectaron, los acreedores de estas personas no van a poder atacarlo, quedan aislados. Y esto está bueno porque, por ejemplo, al inversor le da muchas posibilidades de diversificar sus inversiones, de lo que se llama en el fideicomiso financiero la carterización a través de la securitización, es decir, carterizar, abrir, poder hacer un solo fideicomiso donde haya bienes muebles, bonos, acciones, fondo común de inversión, plazos fijos, dinero en efectivo, joyas, bienes muebles no registrables. Es decir, y con todo eso hacer una sola cosa. Es decir, una diversificación de la inversión maravillosa. Nos permitiría, con fines determinados, nos permitiría armar y nos permite armar estructuras muy interesantes. Recuerda que no es económicas, son estructuras jurídicas con fines económicos. Ojo con lo que nos enseñaron o con lo que leemos en algunos artículos. Y otra de las situaciones básicas es esto de hagamos un fideicomiso que nos llenamos de dinero. Esto no es cierto, porque el fideicomiso es un contrato. Como todo contrato no asegura ganancias, no asegura rendimientos, no asegura utilidades, sino que de alguna manera lo que otorga es, de parte de quien va a administrar,
experiencia, diligencia, honestidad, lo que genéricamente llamó nuestra ley derogada, nuestra ley vieja, el comportamiento del buen hombre de negocios. Como la miro de vuelta a la doctora, como en Derecho Civil fue el comportamiento del buen padre de familia del que hablaba Vélez, ¿recuerda, doctora? Bueno, en Derecho Comercial nosotros teníamos el comportamiento del buen hombre de negocios, que era, así, ¿cuál era? Bueno, no sabemos, pero siempre era bueno. A los efectos de ayornarlo a medida que pasaba el tiempo, no podía ser nada malo. Bueno, esto es lo que de alguna manera otorga el fideicomiso. Esos bienes van a ser administrados por alguien que va a tener experticia, que va a ser un experto, que va a saber lo que hay que hacer, cómo se hacen estas cosas. Y otra de las cosas interesantes es que todos los fideicomisos, la gran diversidad de fideicomisos que podemos hacer es entre privados, no requiere intervención del Estado. Hay uno solo, y la ley lo marca a partir del artículo 1690, que está controlado por el Estado al administrador, que es una entidad financiera, que es el fideicomiso financiero, donde la ley exige no solamente que el administrador sea autorizado por el Estado, sino que sea controlado por el Estado. Y este es el único. Todos los demás, que son una cantidad infernal. Si ustedes me preguntasen ahora, fideicomiso, ¿a qué efectos pueden realizarse? La respuesta es no sé, para lo que ustedes quieren. Lo cual es un error grave de nuestra legislación, porque nuestra legislación puso 3 solos. Entonces, cuando leas el Código Civil y Comercial, vas a ver que vas a poder hacer fideicomisos sin garantías, por esto del capital de afectación, fideicomiso testamentario, o el que te decía recién, fideicomiso financiero. Y no dice otra cosa. Ojo, lo que no significa que no puedan hacerse otros fideicomisos. Por el contrario, que no estén nombrados, que la ley no los haya designado, no significa que no puedan hacerse, no hay ninguna prohibición. O sea que la construcción de edificios, cuando ustedes van a comprar al banco el pozo y se van a meter en un fideicomiso, eso, fíjense que lo ocurre. Usado no está en la ley. Es decir, nuestros legisladores siempre hacen estas cosas como para jugarnos una mala pasada, pero puede hacerse y se hace tranquilamente. Visto esto, veamos que los sujetos del contrato son 2 y los roles son 4. Yo los voy a nombrar, no se preocupen si después no se acuerdan, no hay ningún problema porque esto nos pasa a todos y después tenemos que volver a ver quiénes son. Pero son el fiduciante o fideicomitente, que es quien va al inicio entregando bienes, despojándose de la propiedad de bienes propios, el fiduciario o fideicomitido, que es quien los va a recibir en propiedad, y no solamente los va a recibir, ahora te voy a contar qué tipo de propiedades, no cualquiera, pero a los efectos gráficos, los va a recibir en propiedad y los va a administrar. Este es el fiduciario. Y después va a haber, estos son los 2 sujetos y los 2 roles principales. Después va a haber 2 roles más que podrán distribuirse entre estos 2 o con terceros, que son el beneficiario, que es quien va a cobrar el beneficio que erogue la administración, es decir, durante la vida del fideicomiso va a cobrar un beneficio y va a tener derecho a ello, y el fideicomisario, que tampoco es parte, igual que el beneficiario, tampoco es parte del contrato, pero es una figura importantísima, porque estos bienes que recibe el fiduciario del fiduciante y que va a administrar, finalmente va a tener que desprender de ellos y se los va a tener que dar a este personaje, al fideicomisario. El fideicomisario es quien va a recibir los bienes al final del contrato, que podemos saber desde el acto iniciático quién es o quiénes son, porque pueden ser muchos, o no saberlo y se van a ir incorporando después de celebrar el contrato y a medida que va desarrollando. Fiduciante.
es quien se va a desprender de los bienes entregándolo al fiduciario. El fiduciario es quien va a recibir estos bienes y los va a administrar. Tiene dos obligaciones: administrar los bienes y desprenderse de ellos en el momento que lo haya dicho el contrato o que lo marque la ley. La ley lo va a decir más adelante: este contrato no puede extenderse por más de 30 años. O sea, que si el contrato no ha dicho nada antes, a los 30 años va a tener que entregar los bienes que recibió al fideicomisario. ¿Mm? Imagínense lo siguiente, hagan circulito. Tengan un señor que es un circulito, persona física, persona humana, física, estoy con el código viejo, persona humana o jurídica, que este circulito le entrega bienes a este otro, que es el fiduciario, que es quien lo va a administrar, y se va a desprender de ellos, mientras administra va a pagar un beneficio al beneficiario, y después le va a entregar los bienes al fideicomisario. Todo esto está en la ley, así que los nombres después los vamos a ir asimilando con el tiempo. Solo administra, Andrea, y es una de las dos obligaciones. La otra es desprenderse de los bienes. Tengo un montón de cosas en el chat, pero como no quiero que se nos vaya mucho el tiempo, después voy a contestar todas y ustedes me van a preguntar todo lo que ustedes quieran. Así que bueno, pero dos obligaciones, esto lo preguntaba Andrea recién. Administrar, fíjense una cosa, voy a comentar vamos a hacer una cosa, escuchen, vamos a apagar todos los micrófonos, apaguemos los micrófonos y después charlamos. Apaguemos los micrófonos porque si no es imposible. Y después abren los micrófonos y incluso van a poder decir lo que quieran. Les iba a contar lo siguiente. Piensen lo siguiente. Cuando ustedes reciben algo, cuando ustedes se compran algo, cuando se compra una casa, un auto, la pregunta, una casa, ¿ustedes están obligados a administrarlos? No. Los bienes propios, el dominio, implica que uno administra para sí. Administra bien, perfecto. Y si administra mal, administra mal, no pasa nada. Este señor que recibe en propiedad la cosa, el fiduciario, está obligado a administrar. ¿Entienden? Esto no pasa en un dominio pleno, en un dominio común, en un dominio normal. Esto está pasando porque este es un dominio particular, muy especial. Ahora vamos a ver qué dominio es. Nos vamos a ir un poquito a derechos reales y si no, cualquier cosa le pedimos auxilio a Marianela, sabe que está por ahí, que siempre nos va a poder tirar una soga, porque yo voy a hablar de algo que ella conoce muy bien y yo no conozco nada, pero me hago el que los... Pero vean esto. Este es el primer punto. ¿Por qué? Porque en obligaciones, para salir de reales, cuando las obligaciones son de hacer y no hacer, pero son por actos de disposición, de administración o de conservación. Cuando uno tiene una obligación de administración, ¿qué es lo básico? Que uno, si está obligado a administrar es porque administra para otro. Uno nunca está obligado a administrar para sí mismo. Siempre hay un acreedor de esa administración. Y acá, este individuo va a ser propietario, pero va a estar obligado a administrar. Quiere decir que va a administrar para otros sus bienes propios. Esto es una cosa muy rara. Ya el fideicomiso empieza un poco a quebrar conocimientos, o por lo menos criterios rígidos. ¿Cómo puede ser? Yo tengo mi teléfono, lo administro para mí, y si no quiero no lo administro, si quiero lo tiro. Es que, bueno, el fiduciario es dueño de lo que le da el fiduciario, pero está obligado a administrar bien, tiene una carga. Y no solo tiene la carga de administrar, sino que en un momento, cuando lo diga el contrato, o si no, cuando la ley con su imperio lo dice a los 30 años, va a tener que desprender. Vos estás obligado a desprenderte de tus cosas. Vos tenés que vender eso que tenés allí alrededor, o tu departamento, tu casa, tu auto, tu teléfono. No, este señor sí. Fíjate vos. No solo está obligado a administrar, sino que está obligado a disponer. Tiene que vender. Yo no tengo por qué vender mi casa, él tiene que hacerlo. O sea que ten en cuenta que
si bien nosotros sabemos desde siempre que los derechos reales no se adquieren por contratos, sino que hay que ir a constituirlos, tendré que ir al registro a realizar el contrato, después que se terminó el contrato voy al registro y genero el derecho real. Acá no, acá de entrada está todo manejado. Todo el mundo te está diciendo qué es lo que tiene que hacer, ya lo sabe el fiduciario desde siempre. A ver, entonces, esto que te estoy diciendo, ¿por qué es así? Porque tendríamos que irnos a derechos reales. Y en derechos reales hay un artículo, que es un artículo muy raro, muy antiguo, está copiado de Vélez, dice exactamente lo mismo, es el 1964. ¿Qué dice? Cuando ustedes lo busquen allí y lo vean, van a ver que el título es el de siempre, es dominio imperfecto. Pero ¿cómo dominio imperfecto? El dominio no es perfecto. Sí, menos este. Este no lo es. ¿Por qué? Porque este es un dominio condicionado. Hay tres tipos de dominios imperfectos, que son el revocable, no nos importa ahora, el desmembrado, tampoco nos importa ahora, y el tercero es el fiduciario, ese es el que nos interesa. Y que ahí van a leer en derechos reales que dice, este fiduciario solo se adquiere por un contrato de fideicomiso. Y nos envía al libro tal, nos envía al 1666 en adelante, para que veamos cómo se adquiere este dominio imperfecto. Este no es un dominio perfecto, donde yo hago con mi propiedad lo que quiero. Acá yo no puedo. Acá estoy administrando. Es mío, pero administro para otro. Y aparte es mío, pero estoy obligado a desprenderme en un futuro, tengo que administrar bien. Entonces, leer en 1964, siempre digo lo mismo, es la única manera de entender el artículo 1701 aquí en el contrato de fideicomiso, sino es un contrato eje, todo gira alrededor de, es un artículo, perdón, todo gira alrededor de este artículo, pero en realidad hay que entender de qué tipo de propiedad está hablando. Porque va a decir que el dominio fiduciario es el que se produce en razón de un fideicomiso que se adquiere por contrato o por testamento, uno de los que te dije antes, y que va a estar bajo la ley en cuanto a duración y en cuanto a administración. Es decir, el dueño está obligado sobre su propiedad, que es el fiduciario, que recibió los bienes del fiduciante. Entonces, fíjense ustedes que este es el primer rasgo del fideicomiso y lo hace tan particular. Y aparte hay otra cosa que te comenté hace un ratito y que también quiero desmenuzar. Fíjense que todavía estamos en las generalidades, pero no quiero dejar pasar esto. A ver, la doctrina dice en general que este es un contrato informal, lo cual es impensable. Y aparte, creo yo, es un error, porque la ley, la doctrina lo dice, alguna doctrina, pero la ley no dice esto. Porque ahí hay algunos articulitos que se contradicen entre sí, pero no importa. El 1669, y cito la ley simplemente para que tengamos en claro cómo está legislado y qué aspectos del derecho que conocemos viene a quebrar el fideicomiso. Que dice que el contrato de fideicomiso debe inscribirse en el registro público que corresponda. Empieza así, empieza diciendo esto. Ahora pregunto nuevamente, ¿es un contrato informal? Si debe inscribirse en el registro público, obviamente debe guardar una forma. Entonces, de ninguna manera este es un contrato informal. Que no lo haya ordenado la ley con el rigorismo que suele hacerlo, de este contrato debe realizarse por escritura pública o por escritura privada, que no haya dicho esto, no que no tenga que guardarse formalidad, porque sí tiene la exigencia de la registración. Entonces, necesariamente tiene que hacerse en un aspecto formal. Y el siguiente artículo, el que van a leer el 1670, dice que este contrato podrá realizarse, es como que da libertad a las partes, podrá realizarse por instrumento público o instrumento privado. Es decir, te da libertad, pero no te deja salir de ahí.
Si no es que te dio libertad para que vos si querés no hagas nada. Es decir, porque, a ver, ¿cuál es el problema de la forma? Siempre les digo yo en el aula, y este año tuve la posibilidad de estar en el aula de grado, que hacía mucho que no estaba, y realmente me di cuenta que entraba en mis propias contradicciones, ¿no? Pero siempre digo lo mismo con esto, que la ley no esté ordenando algo en terminología directa, no significa que no lo esté ordenando con imperio de manera indirecta, como pasa en este caso. Si hay que registrar cuál es la respuesta correcta a la formalidad. Este es un contrato formal, no hay dudas. Y por otra parte, porque vean ustedes que la forma se lleva a cabo solamente a los efectos de la prueba en un acto jurídico. ¿Para qué alguien va a guardar una forma? Porque debe probarse. Y la ley exigirá, para lo que no puede probarse de otra forma, de otra manera, que se guarde una forma determinada. Y este contrato es imposible probarlo si no se guarda una de las formas escriturales que conocemos. No hay manera, no hay ni por confesión de partes, porque no sabríamos cuál es la estructura que las partes le dieron a esa finalidad económica. Entonces no hay forma. No hay manera. Así que, obviamente, nosotros, cuando digo nosotros me refiero a mí, no a ustedes. Ustedes pueden pensar lo que quieran. Pero nosotros estamos por la formalidad. ¿Sí? Ustedes pueden pensar lo que quieran, pero no lo digan porque tengo una silla y se la voy a tirar. Así que no lo digan. ¿Bien? Guarden ahí. Y otra cosa, estamos hasta acá. Esto es bastante complejo para entender, pero la verdad que no es tan loco, se puede entender. Recuerden lo siguiente, fiduciante, el que entrega las cosas, y fiduciario, el que va a administrar y después se va a desprender, estas son las dos partes, nada más. Tienen esos roles y son los sujetos del contrato. El beneficiario y el que va a cobrar su beneficio y el fideicomisario que va a recibir al final las cosas no son parte del contrato. Son roles que incluso pueden distribuirse entre los dos sujetos. Es decir, el fiduciante puede dar los bienes y puede ser el beneficiario mientras dure el contrato. Y finalmente se los pueden devolver a él, o sea que también puede ser el fideicomisario. Es decir, los roles tienen esta característica. Los sujetos no se pueden intercambiar, pero los roles sí pueden intercambiarse. Todos. Hay una sola prohibición, que el fiduciario, el administrador, no puede ser fideicomisario. ¿Por qué? Porque terminan todos ¿te digo cómo termina eso? En derecho penal, porque eso es una estafa. Porque si el fiduciario que recibe los bienes y tiene dos obligaciones, que es administrar y desprenderse a favor del fideicomisario, nombrado fideicomisario quiere decir que se va a desprender en favor propio. Si estuvieron cobrando para que esto suceda, estafaron a todos los que le cobraron. Ojo con eso, cuando voy a comprar un departamento en fideicomisario, ojo con estas cositas, hay que tener muy en claro quién es quién y qué rol está cumpliendo. Y déjenme decir otra cosa que me parece muy importante. Hay 3 artículos ahí que son la otra pata del espíritu de este contrato. A saber, 1684, 1685 y 1686, que se leen de la siguiente manera. Le cambian los numeritos, leen primero 1685, después 1686 y en tercera fase leen recién el 1684. Debieron ponerlo en otro orden. Y muchas gracias a los que me están poniendo allí en el... Muy amables. Bueno, déjenme decirles esto. Si ustedes, ¿se acuerdan que les dije hoy que era un capital de afectación que en realidad no pertenecía a nadie, ni a ninguno de estos roles ni sujetos que les acabo de decir? Bueno, en estos 3 artículos, ahí está el secreto. Porque ahí es donde funcionan los bienes fideicomitidos como capital de afectación. Porque fíjense que dice, el fiduciario es el que los recibe a título de propiedad, pero ¿qué es lo que dice en 1685? Que los bienes recibidos por el fiduciario no los puede mezclar con su propio patrimonio. Es decir, yo me compro una casa y esa casa
pasa a ser parte de mi patrimonio, con todo lo demás que tengo. Bueno, en este caso no se puede. Yo recibo un bien, ese bien no lo puedo mezclar. ¿Cómo lo llamo ese bien? Fiducia. Esa es la fiducia. Es mío, pero no está en mi patrimonio. Esto significa que si mis acreedores como fiduciario me quieren atacar, quieren embargar y tienen derecho a pedir la quiebra, lo que sea, esos bienes están en una nube alejada de los bienes míos. No solamente de los míos como fiduciario, también de los del fiduciante, que ya se desprendió, y también del beneficiario, y también del fideicomisario. No pertenecen a nadie. Están en mi patrimonio, pero no son míos. Al revés, no son míos, pero están ahí en el patrimonio. Esto es lo que dice la ley, pero esto es raro, es al revés. No se pueden confundir con el patrimonio de nadie, de ninguno de los roles, de ninguno de los sujetos, mucho menos del fiduciario, que insisto, es el propietario. Pero es el propietario de una fiducia. Tiene una propiedad, un dominio imperfecto. 1964. Acuérdense de aquellos de derechos reales. Y es más, fíjense ustedes que va a decir, ahí 1685, 1686, va a decir que todo lo que haya que llevar como cuenta sobre esos bienes se lleva sobre cuentas separadas. Es decir, el fiduciario que va a administrar puede mezclar, no los puede tener en la cuenta de ninguno de sus otros bienes. Esto está separado, está en una nube, no le pertenece a nadie. Está ahí, haciendo que, cumpliendo un fin determinado que es el que está en el fideicomiso y para el que fue creado el fideicomiso. Pero está separado de los bienes. Por eso, si vos en 1684, en vez de ponerlo antes, lo lees después del 1685 y 1686, vas a leer que dice que sobre los bienes fideicomitidos se constituye una propiedad fiduciaria conformando un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario y del fiduciante. Así empieza. Y esta es la frase legal de este contrato. Es decir, todos los bienes fideicomitidos le pertenecen realidad. ¿Qué es lo que dice el 1684? Todos esos bienes le pertenecen al fideicomiso y nadie más. Pero nuestra ley dice que los patrimonios tienen que ser de alguien. Bueno, dijo el legislador, lo ponemos en cabeza del fiduciario, pero los separamos, porque en realidad son bienes del fideicomiso. ¿Quién podría atacarlos? Un acreedor del fideicomiso, pero no un acreedor de su propietario, del fiduciario. ¿Comprenden esto? Esto es fundamental, ¿eh? ¿Por qué? Porque este es un principio que rompe todo nuestro sistema de contractual, obligacional y de derechos reales. De derechos reales al contrario, no tanto porque el 1964 lo tiene previsto, pero el sistema obligacional y contractual es muy complejo pensarlo en este sentido. Y es fundamental. ¿Por qué razón? Porque, y acá sí podemos preguntarnos, ¿qué bienes y servicios pueden fideicomitirse? Todo. Todo. Bienes inmuebles, sí. Bienes muebles también, fungibles también, no fungibles, consumibles, valores, joyas, obras de arte, todo. Y no solamente todo, sino todo junto y a la vez. Puedo hacer un fideicomiso con bienes inmuebles, con buques, con bonos del tesoro, con joyas, con obras de arte, con mis lentes, mi teléfono, la ventana, puedo poner todo, puedo poner lo que quiera. Hay que quitarse de la cabeza que solamente hay determinados bienes que se pueden fideicomitir. Acá se puede, tanto se puede fideicomitir que en 1699 y 1700 permiten hacer fideicomisos testamentarios, donde tenemos un régimen de legítima que los argentinos todavía sostenemos, y ahí la estoy buscando a la doctora Mosquera para que ya está. Tenemos un régimen de legítima todavía muy rígido, a pesar de que parece que con el nuevo código flexibilizamos un poquito la porción de libre disposición. Sí, pero no hicimos mucho más, ¿eh? Nos quedó ahí
No crean que hemos innovado como locos. Entonces, es importante ver que dentro de esta estructura se puede hacer una cantidad impresionante de negocios. Esto sirve a los negocios. Esto es algo muy utilizado en el common law, sobre todo en Estados Unidos, en todos lados, en el Reino Unido obviamente también, pero en Estados Unidos el fideicomiso es moneda corriente. Todo el mundo va a fideicomitir algo, incluso para su vejez o para enviar a sus chiquitos. Un ejemplo que siempre le pongo a mis alumnos es el matrimonio o la matrimonio, mira la antigüedad, la pareja que hoy se van a vivir y juntos y demás, y tienen un bebé, incluso antes que nazca el bebé, en el embarazo, incluso antes del embarazo, van a una entidad financiera y dicen, miren, escúcheme, yo quiero que mi hijo que voy a tener, nosotros queremos que nuestro hijo que vamos a tener, vaya a Harvard, pero hoy no lo podríamos pagar. ¿Qué podemos hacer? Y la entidad financiera dice, mire, haga un fideicomiso, usted va poniendo tanto, 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 después usted va a tener sus hijos, y sus hijos se van a criar, y van a hacer la primaria, van a hacer la secundaria, y cuando tengan 20, 22, 23 años, entran a la universidad y ahí nosotros le empezamos a pagar todo lo que usted empieza a pagar hoy, que su hijo todavía no nació, se lo pagamos en Harvard, en Yale, en New York, en la universidad que ustedes decidan. Así que vean, claro, perdón, entre paréntesis, es muy loco hablar de esta estructura jurídica con fines económicos, de este ejemplo que acabo de poner, en la Argentina. Eso lo tenemos claro. Por eso les hablo del common law y de cosas que acá es muy difícil confiar en alguien por 25 años, para dar un ejemplo. Es muy complicado. Es decir, los argentinos no sabemos qué va a pasar con nosotros dentro de 10 minutos. Es decir, entiendo eso, pero la estructura jurídica, el contrato, está hecho a esos fines. Si nosotros pudiésemos sanear nuestro sistema económico, nuestra cultura, nuestra sociabilidad, nos pudiésemos sanear políticamente y demás, esto sería maravilloso. A esos efectos, que todavía hoy no lo estamos usando porque nos faltan esas circunstancias, pero sí estamos utilizando el fideicomiso para otras cosas. Pero fíjense la cantidad de situaciones que podemos abrir. Y esta no está en el Código Civil y Comercial. Y esta es una de las situaciones que podríamos hacer y que desde el punto de vista jurídico tenemos todos los elementos. No nos falta nada, lo podemos hacer hoy. ¿Cuál es la imposibilidad extrajurídica? Problemas económicos, políticos, culturales, sociales, porque los argentinos o la Argentina es el primer productor en el mundo de argentinos, y este es el gran problema que tenemos. Estoy totalmente de acuerdo, pero no tenemos problemas jurídicos. La figura ya está, y está desde la 24441, desde el año 1995. Estas situaciones no nos va a permitir hacerlo el entorno jurídico, pero no lo jurídico, pero sí nos va a permitir hacer otro. Por ejemplo, y sí está en la ley, en el 1680, el fideicomiso en garantía. Déjenme hablarle de algo que no está en la ley, que también es muy moderno. Ahora voy con las garantías, pero me voy acordando, se lo quiero decir. Hay un fideicomiso que tiene que ver con lo social y sobre todo con lo político, que se llama fideicomiso ciego. No sé si han escuchado hablar alguna vez. En Europa esto se usa muchísimo y en los países nórdicos es una naturalidad. ¿Qué significa? Que aquel que asume un cargo electivo político realiza con sus bienes un fideicomiso ciego. ¿Qué significa? Significa que los sigue usando como los usó naturalmente, pero la propiedad fiduciaria se la pasa a un organismo del Estado al cual va a pertenecer. ¿Y esto qué significa? Que si yo tengo un mandato por 4 años, hoy asumo y se realiza el fideicomiso ciego. Mi casa, mi coche, va a parar allí, la titularidad. Yo le traspaso la propiedad. Esta gente está obligada a administrar durante esos 4 años esos bienes, y cuando yo termino,
me los devuelve, o sea que soy el fideicomisario. Si necesito dinero para vivir porque mi sueldo no me alcanza, soy político, ponele que no me alcance, también soy beneficiario, me van a pagar mientras dure, pero de mis propios bienes. Pero cuando termine el fiduciario, a mí que fui fideicomitente, fiduciante, como fideicomisario me lo van a tener que devolver. ¿Qué se aseguran? Que ese fideicomiso, todos esos bienes míos, que ahora no son míos, no crezcan desmesuradamente. Yo no me enriquezca en mi patrimonio, porque mi patrimonio es eso. No puedo tener nada que esté fuera de ese patrimonio. Esto se ha hablado en los países latinoamericanos y demás, imagínense la imposibilidad. Pero fíjense el fideicomiso llevado hasta dónde. Suecia, Noruega, Dinamarca, países con el sistema continental. Ustedes saben que el Reino Unido, Inglaterra y Irlanda pertenecen al sistema del común law, pero Escocia no. Escocia tiene el sistema continental, como nosotros, y sin embargo tienen el fideicomiso ciego. Es decir, algunos incluso se tienen que ir a vivir a alguna especie de departamento, una cosa muy rara para nosotros, pero fíjense hasta dónde puede funcionar el fideicomiso. Y esto es importante verlo. ¿Por qué? Porque hay como un capital de afectación. Queda ahí, ¿a qué efectos? A efectos que yo no me enriquezca. Entonces, a esa finalidad es que se constituye el fideicomiso ciego. Acá en Latinoamérica hay un presidente que lo hizo, que fue en Chile, el actual, pero en su mandato anterior, que es Pinera, y la verdad que creo que no tuvo ningún efecto. No sirvió mucho. El titular de esa nube es el propio fideicomiso. Es decir, estoy contestando cosas que veo. Después vamos a hacer preguntas y respuestas. Pero déjenme que les diga que acabo de ver. El propietario es el fiduciario, pero el fiduciario no tiene el dominio que nosotros conocemos y estudiamos en la universidad. El fiduciario tiene una fiducia. Decía, tiene esto que yo te dije del 1964, tiene un dominio imperfecto, un dominio con obligaciones. Esto es lo que decía la doctora Mariani de Vidal hace muchos años, nos decía a nosotros en el aula, este es un dominio condicionado, nos decía ella. Entonces, ¿cómo puede ser? Porque el dueño está condicionado a que no sea de él, porque él tiene que después se tiene que deshacer, y en realidad no es de él. Y aparte, los acreedores de él no lo pueden atacar, o sea que no es de él. Es decir, tiene que hacer, pero a condición que sea de un patrimonio diferente. Ahora lo vemos. Ahora, con eso. Déjame terminar algunas ideas y hablamos del 1699 y 1700, que es lo que me estaban preguntando recién allí. A ver, el fiduciario, y cerramos con esto, es mucho más largo, pero si tienen la idea, cerramos con esto y hacemos un intercambio, si ustedes que veo que tienen ganas de participar. Somos casi 50 personas, estoy viendo. Así que bueno, vamos me están poniendo muchas cosas en el chat, todo el mundo quiere preguntar, ahora las voy a ver todas y también van a poder preguntar a través del micrófono, no se preocupen. Estoy para lo que quieran, así que acá me quedo. Pero déjame decirle algo. No solamente estas situaciones que dijimos, sino que está obligado a contratar seguros el fiduciario. ¿Por qué? Porque lo que contesté recién, que me preguntaba acá, bueno, ¿a quién pertenece? Si en realidad termina no perteneciendo a nadie, hay que asegurarlo. Y porque puede haber sobre esos bienes fideicomitidos, puede haber acreedores, que en general incluso, por ejemplo, los notarios, por el solo hecho de ser beneficiarios, son acreedores del fideicomiso, y no del fiduciario, que es quien le tiene que pagar, y es el dueño. Si ellos tuviesen que accionar, no accionarían por aquello que le corresponde como beneficio sobre el fiduciario que administra, sino que irían sobre los bienes del fideicomiso. Y si tienen que ejecutar, ejecutarían el fideicomiso. Y los acreedores del fiduciario no pueden, tienen que ir a buscar al fiduciario. Es decir, está solamente afectado a sí mismo. Es un endocapital, es hacia adentro.
se pertenece a sí mismo y los efectos son propios de los bienes fideicomitidos. Y también tiene que rendir cuentas. Si cuando hizo el contrato se dejó afuera esta obligación de rendir cuentas, no importa, esto es de orden público. La ley dice que por lo menos una vez por año calendario, tiene que rendir cuentas. Y en todo caso, si no lo dice el contrato y no se hace la aplicación de la ley, cualquiera de los otros roles, el fiduciante, el beneficiario o el fideicomisario, lo pueden obligar a que rinda cuentas en el momento que lo crean conveniente o necesario si sospechan que en la administración están sucediendo cosas que no deben suceder. 1675 es esta obligación. Pero fíjense cómo aparecen situaciones de orden público en un contrato que generalmente está tomado no por normas de orden público, sino por normas supletorias. Es decir, tiene que haber cierta rigidez. ¿Por qué? Porque seamos sinceros, esta figura se presta a muchas irregularidades. Es decir, un banco, una inmobiliaria, una financiera, puede hacer, una compañía constructora, puede hacer locuras, y de hecho las han hecho, y la verdad que, y sobre todo teniendo en cuenta que en el único que puede entrar el Estado es el financiero, en todo lo demás no entra. Así que vean que es interesante esto. Y cada uno de los roles puede ir a buscar, atacar al fideicomiso, o si los bienes fideicomisados, por aquello que le interesa y que le es propio. El beneficiario por su beneficio y nada más, impago, y el fideicomisario por aquello que le tienen que entregar y no le han entregado, el señor que se compró el departamento y no se lo dieron, o cree que está en peligro la estabilidad económica de los bienes fideicomisados y decide acercarse al juez. Así que ahí es un tema bastante complejo en ese sentido. La responsabilidad objetiva del fiduciario no a bienes personales de él, no alcanza su propio patrimonio. Es decir, los bienes fideicomitidos se bastan a sí mismos. Y si no alcanzan, los acreedores del fideicomiso no pueden atacar los bienes del fiduciario. Es decir, los bienes del fiduciario no están en peligro con respecto a los bienes fideicomitidos. Es decir, lo que quiero decir, fíjense la separación que hay de patrimonios que cuando se agotaron, y los no cobraron, pero no pueden ir a atacar al fiduciario. Obviamente hay una posibilidad que no está en la ley civil, porque no pertenece a la ley civil ni comercial, que es el caso del delito, de la estafa. Ahí sí, pero ahí va a haber que ir al juez penal, para que por cuerda de los delitos, obviamente, pero en términos de derecho privado no se pueden mezclar los patrimonios, entonces no se pueden mezclar las acciones. Cada patrimonio por sí mismo, no se mezclan. Así que esta separación es tajante, es muy rígida. Ahora vemos eso. Ahora vamos a eso, vamos a los ejemplos. ¿Se entendió más o menos la idea? Bueno, vamos a poner algunos ejemplos con respecto a lo que me están preguntando y después ya lo abrimos. Una de las cosas que me preguntaban era por el fideicomiso financiero. Esto tiene una finalidad. Es muy difícil entender lo que dice en 2 artículos solos. Una locura. 1699, 1700. Pero tiene una finalidad. ¿Sabe quién las dijo? Una integrante de la Corte. Y la escribió la doctora Hayton de Nolasco. Ahí la doctora Marianela seguramente me va a hacer un guiño con esto, que conoce mucho más toda esa lectura que yo. Pero el fideicomiso que puede constituirse por testamento, recién alguna de las doctoras me estaba preguntando, y ¿por qué? Porque en realidad fue pensado, dice Hayton, para que el instituto, la figura, provea administración o buena inversión
de los bienes en protección, por ejemplo, de los incapaces, ella dice así, de los incapaces y de los débiles por los riesgos que podría sucederle al patrimonio que le corresponde a estos incapaces, y además si está manejado por los otros que no son incapaces, pero que no son incapaces, pero por ahí son muy piola. Entonces, afectan la porción del incapaz. Entonces, ¿qué es lo que dice Hayton? Es decir, ¿cómo explica Hayton esta parte del contrato? Bueno, le pide al juez que se afecte a un fideicomiso. Entonces, esos bienes son intocables. ¿Y el beneficiario quién va a ser? El incapaz, el heredero incapaz. Y en todo caso, si hay que dárselo a alguien, ¿a quién se lo darán? Al heredero incapaz. ¿Por qué? Porque él también va a ser el fideicomisario, no solo el beneficiario. Es decir, en realidad, dice Hayton, esto es, es un sistema protectorio que se realiza a través de un contrato. O sea, en una fiducia y se produce esta situación. Y está bastante bueno. Pero aparte, hay algo que es interesante, no afecta a las porciones. A cada uno lo que le corresponde y se van a fideicomitir los bienes que la justicia crea necesarios y se le haya solicitado. Así que esos efectos está bastante interesante. Y no solamente durante el juicio, como me preguntaban recién, sino como efecto del juicio. Cuando ya fueron repartidos los bienes de la cosa aquí. Miren, les voy a contar algo. Les voy a contar varias cosas, pero, y se lo conté a los chicos hace poco. Ustedes saben, los más jovencitos, les pregunto, los demás sí saben. ¿Ustedes saben quién fue Onassis? Onassis, el naviero Onassis. Bueno, Onassis tenía un montón de dinero que iba a dejar, y negocios, le iba a dejar todo eso a su hijo varón y no a Cristina, que era su hija mujer, porque Cristina, según el papá, y después se comprobó, no tenía idea, estaba en otra, hacía otras cosas. El hijo fallece y él tiene la fortuna más grande del mundo en los 90, los años 90. Entonces le quedaba a la hija y dice, ¿y qué hago? Se lo dejo a Cristina, pero Cristina va. Entonces hace varios fideicomisos con sus compañías y la compañía naviera más grande del mundo de la época. Exactamente, ese mismo, Aristóteles. ¿Y qué hace con Cristina? La nombra beneficiaria. Entonces, en esa época, en los años 90, Cristina recibía $1.000.000 anuales en carácter de beneficio del fideicomiso. Y ella era la fideicomisaria eventual. ¿Y los bancos qué hacían? Y los bancos administraban, se hacían cargos, llevaban esto adelante, lo llevaban en el fideicomiso. Finalmente, ¿todo esto cómo iba a suceder? Si se moría Aristóteles Onassis, cosa que pasó, se murió, y a partir de ahí empezó a funcionar el fideicomiso. Y la mujer vivió, ¿hasta cuándo el fideicomiso? 30 años o hasta que ella desapareciese. Y desapareció. Se mató aquí en Recoleta, en la Argentina, miren, en Buenos Aires, en una bañera se cortó las venas. ¿Qué pasó con esto que parece muy cruento? Lo que a nosotros nos importa es que se terminó el fideicomiso. No hubo que pagar más, las empresas devolvieron a los fideicomisarios que habían sido designados, que eran incluso algunas asociaciones de bien común y demás, y las empresas que habían quedado armadas. Así que fíjense hasta qué efectos post-mortem en el mundo tiene el fideicomiso esta posibilidad. El que está en la ley, uno de los que está en la ley, que es el fideicomiso en garantía, está puesto ahí por esto. Puede haber una empresa o una familia o una persona que tenga mucha deuda y quiere evitar que le pidan la quiebra porque no puede afrontar con liquidez sus bienes, pero tiene propiedades, fábricas, oficinas, casas, lo que sea. Entonces, ¿qué hace? Va a una entidad financiera y dice, mire, yo tengo muchas deudas, no tengo dinero líquido para afrontarlas, pero tengo bienes y las puedo refinanciar. Y para que no me pidan la quiebra, ¿qué hago? Mire, yo voy a fideicomitir, le doy a usted un banco determinado, le paso estos bienes, la fábrica, todo, le paso esto y refinancio mi deuda. Esto es algo que van a hacer ustedes. Ustedes van a, es decir,
la persona que tiene deuda nos va a ir a ver a su estudio y va a decir, ¿qué puedo hacer? Porque pero no quiero vender la fábrica, porque tengo que seguir fabricando y todo, ¿qué hago? Entonces ustedes le van a ofrecer esto, miren, vamos a tratar de hacer un fideicomiso. Yo, ustedes, voy a conectarme con el banco, yo tengo contactos, le van a decir, voy a ver cómo hago, van a ir al banco y le van a decir, mire, tengo esta persona que tiene todos estos bienes, pero tiene una cantidad de deudas inferior a estos bienes. ¿Qué quiere hacer? Se los quiere pasar a ustedes en propiedad, pero en fiducia, es decir, fideicomitir los bienes y refinanciar con sus acreedores. Piensen en la Argentina, en el país, cuando refinanciamos. Refinanciar hasta determinado momento. Cuando vengan los vencimientos, los sucesivos vencimientos de esa refinanciación, mi cliente, que ya se habrá recompuesto económicamente, va a ir afrontándolos. Ahora, si no los puede afrontar, en el fideicomiso los va a designar a ustedes acreedores fideicomisarios. Cuando venga el vencimiento, si él no puede pagar, entonces el banco, que es el propietario de esa fiducia y está obligado a administrarla y a deshacerse, se la va a tener que entregar, ahí sí, a los acreedores en pago de las deudas. Eso es lo que está en el 1680, en un solo articulito, como fideicomiso en garantía. Está a los efectos de garantizar resistentes, aunque no tienen por qué ser resistentes, pero está esos efectos. Alguien puede seguir trabajando. Piensen en la Argentina de hoy. Negocios e industrias que van por la tercera o cuarta generación en una familia y que no hay liquidez porque hace 8 o 9 meses que se ha cortado la cadena de pagos y los llaman a ustedes, los van a ver a ustedes, o llaman a su abogado y dicen, mira, anda a ver a esta gente que son contractualistas, saben esto un montón, y ustedes qué van a hacer, mire, usted tiene bienes y no puede afrontar sus pagos, déjeme a mí, le van a decir ustedes abogadas y abogados, yo voy a, por eso le digo, piensen en el país, voy a renegociar su deuda y voy a tomar una compañía financiera que va a cobrar por sus servicios y la vamos a nombrar propietaria, para que los acreedores sepan que usted no es que va a vender las cosas afuera, ya no puede, porque ya lo afectó, lo puso en una nube, porque, a ver, el banco tampoco puede venderlo. ¿Por qué? Porque están inscritos como fiducia. O sea, que el banco, no, por más que cierren, tampoco se puede hacer el vivo. O sea que los acreedores dicen, bueno, si tengo esta garantía y me pagan más interés, entonces yo refinancio. Y después voy a cobrar los bonos o lo que me deban. Por eso le digo, piensen en temas de deudas públicas, de deuda del Estado, donde también funcionan las cosas de la misma manera. Vean una cosita. Algo que no está en la ley, de los que hablamos. El que me preguntaba hace un ratito, el inmobiliario. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil, lo de siempre. Una persona tiene un predio, bien, va al banco o el banco viene a verlo y dice, mira, ahí tiene un predio grande, no hace nada, ¿por qué no nos deja que hagamos un edificio? Nosotros hacemos el edificio y lo vamos vendiendo, empezamos a hacerlo, ponemos un cartel, no hay nada, ni siquiera el pozo, ponemos un cartel, lo empezamos a comercializar a 30 años, porque no puede durar más de 30 años, lo ponemos a la venta y va a venir gente a empezar a comprarlo. Pero usted me lo tiene que dar en propiedad. Claro, pues el banco dice, ¿qué sé yo qué va a hacer usted con la cosa? ¿Y yo qué garantía tengo? Entonces aparecemos nosotros a vos y dicen, miren, usted se lo da como bien fideicomitido. Ellos van a ser los dueños, pero no pueden tocarlo, solamente a esos fines, a esa causa fin para la que se celebra el contrato. Ellos van a empezar a trabajar. Miren la cantidad de contratos que se van a generar, contratos de obras y servicios, contratos incluso contratos con el Estado, administración, lo que quieran, ir a hacer todos los permisos, papeles, con la luz, con el gas, con la obra, comprar la madera, la compañía constructora que hay que contratar, es decir, el banco va a administrar, esto implica un universo de contrataciones en el mundo, y lo va a empezar a vender. Pero el señor dice, ¿y a mí qué me van a dar? Mire, cuando terminamos esto, le damos el 9º piso, 8 departamentos son suyos. Fantástico. Ahora,
Si ustedes van a terminar esto dentro de 5 años, ¿cómo vivo de acá a 5 años? Le damos una renta de lo que salga. O sea que me van a nombrar beneficiario. Bárbaro, usted es fideicomitente y aparte es beneficiario. Y aparte va a ser fideicomisario de 8 departamentos, ponele, de 2 pisos. Bien, y ahora soy el único fideicomisario. Bárbaro, ahora lo ponemos a la venta. Viene la parejita que te dije antes, ¿te acordás que quería mandar a Harvard al pibe que todavía ni siquiera lo habían concebido? Dice, nos queremos comprar un departamento acá que va a haber de futuro. ¿Cuánto es la cuota? ¿Viste? Como te dicen, la primera cuota le va a salir 150 pesos. Bueno, la última te va a salir 150 millones de dólares. Pero, vos decís, lo pago. Desagaste la primera cuota, la parejita se constituyeron en fideicomisarios, porque una unidad se la van a tener que entregar a ellos cuando se termine el contrato. Es decir, el que da es fiduciante. El banco va a ser el fiduciario que va a administrar todo y va a construir, contratar quien lo construya. El señor que dio va a ser el beneficiario, que va a cobrar un beneficio para poder subsistir mientras dure la obra. Y él aparte es fideicomisario porque le van a dar unos departamentos al final, y todas las personas que vinieron a comprar, 50, 100, los que sean, también van a ser fideicomisarios. Por eso te decía que cada uno tiene acción por la propia. Si la parejita que vino dice, mira, me parece que no me lo van a entregar, ellos tienen acción, ellos. No es consorcio, ellos tienen acción, no todos juntos. Cada uno tendrá la propia, después verá cómo hace una acción colectiva. Pero en principio, esto es un contrato, así que acá viene cada uno por lo propio. No es que todos demandan, después unificarán personería, pero esto ya es un tema procesal, esto es otra cosa, en ese punto. Les cuento, ¿entendieron esto? Les cuento otro que tiene que ver con la ley, que a mí me gusta mucho y ahora está muy de moda con lo que pasó la semana pasada, lamentablemente, con el fallecimiento de Diego. Pero vean una cosa, tampoco está en el que les acabo de decir no está en la ley, el inmobiliario no está en la ley. Y el que les voy a contar ahora tampoco. Ustedes han visto que durante estos años muchos clubes de fútbol, ahora no se ve tanto, pero hasta no hace mucho, entraban en estado de quiebra, de este tipo de cosas. ¿Qué hace el juez? Sobre todo el juez comercial, y todo, yo también, en mis épocas en la justicia, tuve la oportunidad de ver y de participar en estas cosas. Lo que se hace es lo que se conoce como fideicomiso administrativo con control judicial. Es decir, en el club de fútbol, que no es una compañía de derecho comercial, no tiene fines de lucro, tiene fines sociales, fines altruistas. Entonces, hay que ser muy cuidadoso, porque es como la vieja sociedad civil. Entonces, que ahora está derogada, no está en el nuevo código, pero hasta 2015 estuvo, hasta primero de 2015 estuvo en el código veneciano. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Nombra un órgano fiduciario, el famoso órgano fiduciario independiente del ferro, lo nombra. Está compuesto por 3 personas, que son, siempre digo lo mismo, un contador, un abogado y un experto en deportes. Ojo con ojo, porque este viene del club, viene de la comisión directiva, y si robaron algo, este es uno de los que robó, así que ojo, hay que tener mucho cuidado, no, al abogado y al contador hay que decirle, cuidado con el experto en deportes, porque ese no es experto en deportes, es experto en otras cosas, así que hay que ser muy cuidadoso, y desde el juzgado hay que ser muy cuidadoso con estos individuos, que son los que siempre vienen a jugar y decir, mira, no sé qué, algo, pero esto no se puede porque el socio, el vitalicio, está. Sí, ¿dónde está la plata? En el fideicomiso, la pregunta del juzgado tiene que ser siempre la misma. ¿Dónde está la plata? Sáquenla de abajo de la tribuna, pero ustedes la pusieron en algún lugar. Esto es clarísimo. ¿Para qué se hace esto? Como ustedes saben que los fideicomisos no quiebran, ningún fideicomiso quiebra, se liquida. Como son un patrimonio que en realidad no pertenece a nadie, no hay alguien quebrando. Entonces, se procede a la liquidación de los bienes fideikomitidos. Y esto porque sé que me estoy excediendo con el tiempo, me fui más de una hora, pero déjenme contarles esto solamente y después charlamos.
Entonces, ¿qué? ¿Para qué? Para la consolidación del pasivo, para rescatarlo al club. Para que no. ¿Qué bienes hay estos? Bueno, acá están. Los socios que van a quedar desafectados, es decir, viene a hacer cosas. Es más, en algunos, yo les cuento a veces a los chicos, en algún club, el órgano fiduciario decidió que como nada daba dinero, el fútbol no daba dinero, la colonia no daba dinero, nada daba dinero, pero tenía el estadio medio parado, y dicen, hagamos recitales. Está en el medio de la ciudad de Buenos Aires, una de las ciudades más grandes del mundo. Y trajeron a todo el mundo, Mercedes Sosa, Iron Maiden, Charlie, que llovía locura, lo que quieran, y con eso levantaron, consolidaron el pasivo, levantaron el club con eso, con todos los fines de semana. Vos tocabas el charango y te llevaban. Si la cosa era vender entradas, y lo levantaron. Una cosa maravillosa. Y lo último que les quiero decir con esto, es que fue muy rápido todo esto, y me excedí muchísimo, pero no me alcanza ahora. Pero el fiduciario no puede ser desplazado sin justa causa. Ojo, es el propietario de las cosas. No puede venir el fiduciario y decir, no lo quiero más a este administrador. Como haces vos con cualquier administrador, que te lo sacás de encima. ¿Qué haces con un administrador? Lo despedís, lo sacás, le pagarás, pero se va. Acá no se puede, acá tiene que ser con justa causa. Es el juez el que dice si deja la administración o no. Porque aparte es un lío, porque los bienes están a su nombre. Claro que cuando vos vas al registro, por ejemplo, de propiedad inmueble, y lees que tal inmueble está a nombre de tal persona, pero dice que ese bien está fideicomitido. Está a su nombre. Es un dominio imperfecto, pero dominio al fin. O sea que tiene que trasladarlo, pasárselo a otro. Entonces no es tan fácil. No es que me enojé con el administrador, no es. Acá hay que ir al juez y el juez verá si hay justa causa. Si no hay justa causa, aunque no le guste al fiduciante, ni al beneficiario, ni al fideicomisario, el fiduciario se queda administrado. Gente, muy rápido todo, pero espero que me hayan entendido. Aquí estoy. Pongan si quieren el micrófono, o sea, que tengo un montón de preguntas acá. Muchas gracias por las cosas que me dice. Les voy a pedir a la doctora Mosquera que me traiga toda la semana porque me levantan el ánimo. Sí. No dicen nada más de lo que el doctor se merece. Así que no, por lo que yo estuve leyendo es exactamente lo que pensamos todos los que conocemos, aparte de una persona que conoce muchísimo todo el tema, es clarísimo. Pero bueno, yo me voy a callar y le voy a dar paso a aquellos que quieran hacer preguntas, comentarios, etcétera, así el doctor los contesta y después, bueno, lo despedimos como corresponde. Tiren nomás, quienes quieran. Adelante. Acá, acá me preguntan, lo mandan por escrito, como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Acá me están preguntando si los bienes son embargables. Ojo, sí, son embargables, pero solamente por los acreedores del fideicomiso. Digamos, el fideicomiso debe, imagínate que vos pones un fideicomiso y vas a hacer una obra, y vos comprás madera. Bueno, el fideicomiso debe esas maderas. El que te vendió la madera no va a ir al banco a pedir los embargos o a hacer acción, tiene que venir a los bienes del fideicomiso a pedir embargo del fideicomiso. Es decir, claro que es embargable, pero solamente por lo que debe ese capital de afectación, ese patrimonio, no por lo que deben los sujetos. Ni de los sujetos, o sea que no puedes embargar los bienes del administrador, del fiduciario. Solamente podés ir contra estos bienes si sos acreedor de estos bienes. No porque seas acreedor de uno de los sujetos, ahí no hay habilitación posible. Doctor. ¿Sí? Buenas tardes. Una consulta. Bien. Tengo una duda. Por ejemplo, vamos a hacer una suposición. O sea, yo tengo mi hija y mi nieta. Entonces, yo quiero hacer un fideicomiso dejando mis bienes, que son todos inmuebles, para que mi nieta el día de mañana, sea el fideicomisario. ¿Podría ser? Sí, tranquilamente. Lo que tenés que hacer es buscar un fiduciario, que en este caso
puede ser, a ver, hay algo que no dije, y que del 1690 al 1698, verifiquen lo que digo, porque yo estoy grande, no tomé las pastillas y no sé si estoy pegándola, pero ahí está inserto el fideicomiso financiero. Ese es el único donde voy a ir al banco y voy a poner bono, fondo común de inversión, plazo fijo, todo junto. Eso es el dinero por el dinero mismo. Ese es el único en el que entra el Estado, ¿no? Y ahí hay una autoridad de aplicación que es la CNV, es la Comisión Nacional de Valores. Es más, si vos querés saber cuántos fideicomisos financieros hay, entrá a la página de la CNV, ponés fideicomisos y no vas a leer qué bienes hay, pero van a estar todos los nombres. Todos los fideicomisos son todos públicos. No podés entrar a cada uno, obviamente, pero podés saber qué bienes han sido fideicomitidos de manera financiera. ¿Por qué? Porque viste que tenemos ley de lavado, de dinero, bueno, hay un montón de situaciones que es interesante verlo. Y ese es el único. Todos los demás, el Estado no entra. En esto que me pregunta la doctora Mabel, este no es un fideicomiso financiero. ¿Qué significa? Que acá el Estado no va a entrar. Entonces, la doctora va a tener que buscar un fiduciario. ¿Y qué puede ser fiduciario? Cualquiera. No tiene que ser una entidad autorizada. Puede ser la misma hija de la doctora, si quiere, porque la deja administrar, pero no puede tocar los bienes, solo administrarlos a una causa fin, a una finalidad determinada, que es que esos bienes le sean entregados a la nieta en el momento que la nieta alcance la mayoría de edad. Perfecto. Y mientras tanto puede haber un beneficio para la nieta, no, para la hija. ¿Para qué? Para que mantenga a su nieta. Entonces, nombra beneficiaria a su hija y fideicomisaria a su nieta. Y recién me estaba preguntando alguien allí qué pasó, si a los 30 años, Sandro Yarzún, la doctora, ¿cómo le va, doctora? Una vez que termina el fideicomiso, luego a los 30 años, pregunto, ¿constituye un nuevo? No, a los 30 años se terminó y hay que entregarlo como esté. Ojo, si alguna vez pasás por la ciudad de Buenos Aires o aledaños y ves un edificio que no se llegó a terminar, que está ya, que simplemente está el esqueleto, Sí. eso es probable que hayan pasado los 30 años y se hayan fugado con el... Antes yo te hablé de los delitos antes, y eso quedó ahí a los 30 años, y a los 30 años quedó terminado, ¿no? Así como, es más, la ley dice, el fiduciario tiene que desprenderse en favor del fideicomisario, de los bienes fideicomitidos, en el estado que esté cumplido los 30 años. Si no terminó, así como está. Entiendo. ¿Podrán hacer uno nuevo? Podrán hacer uno nuevo. ¿No? Por eso, digamos, con el mismo objeto, ¿no, doctor? Claro, pero tiene que ser otro. Otro. Bien. Y aquí otros efectos, porque, ojo, si fuese esto, vos no podés iniciar alegremente el fiduciario, que sería el banco, poner la compañía constructora, diciendo, bueno, acá vamos a iniciar la construcción. No, a terminar la construcción. Si ya está el esqueleto hecho, no me parece que 30 años, no sean los vivos. Claro, terminar la construcción en todo caso, una cosa así. Exactamente, para la culminación será, que es otra cosa. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta a los fideicomisarios que todavía no recibieron la cosa y que estuvieron pagando en el fideicomiso anterior. Claro. ¿Qué hacemos con esos tipos? Decimos, no, mire, se terminó, se quedó sin nada. O vaya a reclamar. No, de ninguna manera. Entiendo, muy claro como siempre, doctor. Un saludo y gusto verlo. Por favor, un gusto enorme. Por eso, transcurridos los 30 años, ¿cómo ve la estructura de una persona jurídica? Nombra fiduciario, una persona física que es además uno de los socios de la... Mira, puede hacerse tranquilamente. Es decir, si vos y yo somos socios, ¿no? Roxana, si la doctora Farías y yo somos socios, y bienes de la sociedad no podríamos fideicomitirlos entre nosotros. Ahora, mis bienes personales, yo puedo fideicomitirlo y puedo nombrar a mi socio en una sociedad determinada sobre mis bienes personales, no hay ningún inconveniente. No hay, pero ningún problema. Lo que no podemos fideicomitir entre los socios son los bienes sociales.
eso se cae solo, eso dura un segundo. Es más, eso llega al juzgado y yo le diría que en 5 minutos tenemos resolución. Muchachos, escúchenme, diría el juez, el secretario del juzgado. Así que ahí estamos. Bueno, tengo algunas cosas más acá. Profesor, discúlpeme, le quiero hacer una pregunta. La verdad, excelente, más clarísimo, clarísimo, le tengo que dar las gracias. Muchísimas gracias, doctora, un gusto conocerla. Gracias, encantado, también es mío. Así como usted lo definió, que no está específicamente legislado en el código, en el nuevo Código Civil, el inmobiliario, es muy común escuchar, y bueno, nosotros somos alumnos de la diplomatura del Colegio de Abogados de la Capital, y estamos haciendo un esfuerzo grande para poder estar a la altura de lo que da el colegio. Y hemos tratado, con alguna dificultad con este tema, hemos visto unos videos que han dado desarrolladores inmobiliarios importantes, como pueden ser Ramos Propiedades. Sí. Y ellos en todo momento hablan de que esto no es oneroso, de que no genera pago pero tal cual, esto no es oneroso, acá no hay un negocio detrás de esto. Yo digo, ¿qué son altruistas? Entonces, ¿por qué se pondría Ramos Propiedades a hacer semejante administración como fiduciario? La verdad que fíjese una cosa, antes de contestarle, porque yo he visto esos videos, pero fíjese una cosa que es maravillosa. Usted escucha fideicomiso y después escucha que es gratuito, y la verdad que lo primero que le pasa a uno es asustarse, porque dice, ¿cómo puede ser? Y la verdad que no puede ser. Usted tiene razón, doctora, no es cierto. Eso, es más, eso es casi, no es delictual, pero es casi una figura delictual, y sería delictual por sus efectos. ¿Por qué? Porque eso es inducción. Eso es inducir a que uno ponga en peligro su propio patrimonio, cuando uno empieza a pagar y a hacer cosas. Obviamente, es más, el fideicomiso financiero es un fideicomiso que no puede ser civil, es un fideicomiso comercial. Quiere decir que la tendencia de esta figura, de esta estructura, siempre es a los fines lucrativos, incluso la civil. Porque usted fíjese una cosa, en esto que hablamos de la construcción, es decir, el fiduciario tiene que administrar, el ejemplo que di recién, de hacer desde el pozo algo, ¿qué es administrar? ¿Qué es lo que va a tener que hacer? Y va a tener que contratar al plomero, o a la compañía constructora, pero pongamos, al plomero, pagar flete, comprar madera, comprar ladrillos, contratar los artefactos de luz, a la gente que venga a instalarlo. Todo eso es gratis. ¿Y quién lo paga? ¿Lo paga el banco porque el banco es bueno? No hay posibilidad. Y ese no es un contrato comercial. Ese es un fideicomiso civil, porque se refiere al inmueble, y los inmuebles no pueden ser objeto del derecho comercial. Entonces, efectivamente, es más, si usted llevase esto a un juzgado comercial, donde pasé la mitad de mi vida, si usted trajese esto a un juzgado comercial, esto no sería un rechazo in limine, pero sería rechazo por la no justicia. Directamente lo pasarían a la Cámara Civil. ¿Por qué? Porque eso es civil, pero también es lucrativo. O sea, no hay posibilidad de que es más, fíjese una cosa, el más gratuito que podría ser de los ejemplos que dimos, que la parejita pagando para que el hijo que van a tener en 25 años esté en determinada universidad. ¿Eso es gratuito? No. Durante 25 años tienen que cobrar para hacer esa administración, nadie la va a hacer gratuita. De ninguna manera, sobre todo teniendo en cuenta que cuando empezamos a hablar hoy, dijimos que no aseguraba el fideicomiso rentabilidad, utilidad de ganancias, pero sí aseguraba el manejo experto del que administra en un área determinada. Si es experto, eso es oneroso. Eso no es gratuito. Por eso lo que se le pide en términos genéricos es la conducta del buen hombre de negocios. De ninguna manera
escrito y específicamente tenga una finalidad que no esté tomada por la ley. Obviamente la interpretación por la informalidad es desde el punto de vista oneroso. Hay onerosidad. Y si usted me dijese que eso es gratuito, yo diría que hay simulación, muchachos, esto va a estar viciado. Pruébenmelo porque esto lo tacho de nulidad por vicio y lo paso a derecho penal. ¿No? Doctora? Muchísimas gracias, doctor Cabrera, muchísimas gracias. Placer enorme charlar con usted. Bueno, yo sí. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún comentario para decirle al doctor Cabrera? Que no puede disponer de años legítimos propietarios. Tengo algo acá de la doctora. A ver, González. adelante, doctor. No, fíjese, vean una cosa. Cuando se hace el fideicomiso, doctora, ahí la estoy viendo, doctora González, mucho gusto. Cuando se hace, a ver, el artículo, el 1699 y el 1700, la verdad, seamos sinceros, son un desastre. Uno no termina de entender lo que está pasando. Por eso está bueno lo que decíamos de cómo lo interpretó la doctora. Esto, pues la doctora Hayton, recuerdo hoy que le dije, bueno, esto es un sistema protectorio en algunas situaciones donde aparece un incapaz o, ojo, un incapaz, incapaz como ficción, no confundamos nunca incapacidad con discapacidad. Es una persona que no puede caminar, esto no significa que es una incapacidad ahí, ojo, esto no va a funcionar, esta es la ficción jurídica que conocemos todos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es más, la doctora Hayton dijo, incapaz o débil. Esto es interesantísimo. ¿Por qué razón? Porque se ha dado a veces que él ha tenido un negocio y lo ha manejado con uno de los hijos, con el mayor. Y el mayor conoce el negocio al dedillo, porque entró a los 9 años y tiene 45. Y lo conoce como nadie. Y el otro hijo o hija menor, que no tiene idea porque se dedicó al arte y no sabe nada. Entonces, cuando la doctora Hayton dice en protección del incapaz o del débil, se refiere a al desconocimiento de algo donde lo pueden pasar. Entonces, ¿qué dice? Si se hace el fideicomiso, no se va a hacer sobre el acervo, se va a hacer sobre la porción que necesitemos, que es la del incapaz o del débil. Y ese incapaz, él va a ser el propietario porque va a funcionar como fideicomisario. Y el fiduciario, el administrador que yo hasta puedo nombrar al albacea fiduciario si quiero, le va a pagar un beneficio constantemente. Pero él sabe que él no puede tocar esos bienes porque es fiduciario, simplemente los tiene que administrar. Y que en algún momento le va a tener que ir a preguntar al juez, decirle, mire, se terminó el tiempo que usted dijo, ¿qué hago? ¿Se los entrego al fideicomisario que es el incapaz? Y el juez dirá, a ver cómo está. Va a llamar a las personas, a los agentes que tienen que decir, mire, está bien, no está bien, sí, bueno, déselo o no, continúe usted, pero solo sobre la porción y va a recibir los beneficios que se consideren necesarios para su subsistencia y que se le puedan dar. Así que, es más, cuando habla de, fíjate una cosa, que el juez tiene facultades no solamente para el incapaz o el débil, sino también para el inhabilitado, aquel que es el hijo que es el que ha gastado de más, lo que yo les conté de Cristina Onassi recién, dice, no, a este no le puedo dejar nada porque se va a patinar todo en 2 segundos. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede hacer esto. Es decir, a esto se refiere la doctora Hayton. Fíjese, no es incapaz, es un inhabilitado, porque es un pródigo, por ejemplo, se va a gastar todo. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un fideicomiso, le ponemos un fiduciario y que le dé lo que precisa para vivir y para gozar y pasar, no más. No más porque puede hacer un lío, porque incluso puede haber informes que tengan que ver con los psicofármacos y donde el juez va a tomar entonces los recaudos necesarios post-mortem del causante y va a tomar estas previsiones. Va a ser así. Y muy bien hecho. Pero el fideicomiso, a esos efectos, solamente se va a poder realizar sobre la porción afectada y no sobre la de los otros herederos que la van a recibir normalmente. Es decir, el fideicomiso testamentario nunca va a ser sobre el acervo y la única vez que puede aparecer de esta manera es que haya un solo heredero y ese heredero sea incapaz. Si no, nunca. ¿De acuerdo? Una pregunta, doctor.
Sí, adelante, Sergio. ¿Qué tal, doctor? Un gusto, como siempre. ¿Cómo va? Dos preguntas en una. Como finanza personal, ¿no? ¿El fideicomiso es una buena alternativa para evitar el tema de la sucesión? No. Y dentro de esa pregunta, una vez que está hecho, surge el nuevo marco regulatorio, ¿no? Con el nuevo Código Civil. Se puede decir que la donación en vida de lo que son los bienes registrables, por ejemplo, se volvió de manera técnica lo que se denomina un instrumento imperfecto. A ver, me quedé un poco en la segunda, no la terminé de entender. Pero déjame que vamos a dar una respuesta. No, Sí. porque el fideicomiso es un contrato y de ninguna manera puede afectar la legítima. De ninguna manera. Sí, podría hacer lo que quisiera sobre la porción de libre disposición. La estoy mirando a la doctora de Ceres para que me haga con la cabeza si voy bien o estoy diciendo un dislate. Avíseme, doctora, que estoy entrando en su terreno. Pero el contrato no puede afectar la adjudicación que hace la ley. Así que, ¿qué puede hacer? ¿Por qué? Porque en realidad lo que está haciendo el contrato, en todo caso, es hacer una administración sobre los bienes que le pertenecen al incapaz, por ejemplo. Van a ser del incapaz. Simplemente el fiduciario va a administrar y sabe que tampoco, que los tiene como de él para que el incapaz hacer ningún acto de disposición, que de hecho no puede hacerlo por su incapacidad. Bien. ¿De acuerdo con esto? ¿Y la segunda parte me habías dicho? Y la segunda parte tendría que ver específicamente con el cambio, con el nuevo marco regulatorio, ¿no? La donación de bienes registrables. Se puede decir que se volvió como un instrumento que se denomina, de materia un poco más imperfecta, con referencia al... No, lo que pasó ahora, yo sé a qué se está refiriendo. La semana pasada, o la anterior, hubo un cambio en materia de donación, sobre todo inmobiliaria, en la ley. Lo que sucedió es que el legislador llevó la ley al código antiguo, llevó el contrato de donación al pensamiento de Vélez. Y si ustedes se ponen a pensar, sobre todo en materia contractual, un poco... no tanto con lo que es la alocación de cosas, porque eso fue una emergencia, digamos, de tipo política, pero de a poco vamos volviendo al código veneciano. De alguna manera, va a llegar un momento donde uno va a decir, ¿para qué lo cambiaron? Con la donación pasó eso. ¿Por qué? Porque resulta que cuando vos decías que no se puede perseguir al tercero adquirente de buena fe a título oneroso, ¿qué es lo que sucedía? Que al que no tiene título oneroso, en realidad nunca fue considerado tercero de buena fe, por lo tanto siempre se lo pudo perseguir. Y con la donación pasaba esto. Lo que hizo la ley ahora, la semana pasada, lo que hace el legislador es cortar esto. Y decir, bueno, en realidad en otras palabras, vamos a asimilar al que recibe a título gratuito de la misma manera que al que recibe a título oneroso, o sea que tampoco se lo pueda perseguir. ¿Por qué? Porque si no siempre es un problema. Nunca, cuando alguien tiene algo que recibió a título gratuito, no sabe muy bien si lo puede vender, si no, se aconseja que no lo... nosotros mismos como abogados, cuando alguien nos pregunta, me quiero comprar la casa así, pero mira, se la donaron, y no la tomes. ¿Por qué? Porque siempre puede ser perseguido. Y si es perseguido él, vas a tener vos que demandar por evicción, pensando que tenés un mejor derecho, lo cual hay que probar. Acuérdense ustedes que evicción es una palabra latina que significa despojo. Es decir, vos vas a eviccionar, vas a tratar de despojar, pero tenés que meterte en un juicio, en un lío. Bueno, eso se cortó ahora. Por suerte, yo creo que es un avance. Que nos podemos... Excelente, si no, doctor. hay que Muchas empezar gracias. a buscar para buscar. No, por favor, un gusto, Sergio. Bueno, tiren. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? Lo que gusten. No sé si hay algo en el chat, porque yo veo el numerito, no hay nada más. Gracias por las cosas que me dicen. Gente, un gustazo estar en el Colegio de Abogados. Doctor Cabrera, el gusto es nuestro, el placer es nuestro escucharlo. Usted es terriblemente claro
que es fundamental, y conocimientos vastísimos.